Estamos en el capítulo 11, 12, ¿no? 12. Buenas noches a todos. Estoy compartiendo el texto. Bien, ya vimos lo que es derivada por la regla del producto y por la regla del cociente. ¿Todos tenemos claro esas dos derivadas, esos dos teoremas? ¿O tienen alguna consulta? ¿O ya vieron algún ejercicio que ustedes no lo hayan visto o tenga algo extraño, algo más que hacer allí? ¿Ya han practicado? ¿Practicaron el fin de semana? Sarra. Bien, ya vimos entonces la regla del producto y del cociente, ya la manejamos, hay que aprendérsela, tengan la mano y eso es derivar, ¿ve? Todos estos ejercicios les dije en la sesión anterior que ya todo esto lo podían hacer, incluyendo esos aplicados de análisis marginal, de costo marginal, de utilidad marginal, de ingreso marginal, ya lo pueden hacer. Y les dejé de tarea que leyeran bastante la sección 12.2, que es regla de la cadena. No hay preguntas entonces de los temas anteriores, hay 32 conectados. Anderson, Andri, todo bien. Ashley, ya practicaron. Senia, Cristian, Girón, Esteban, todo claro, no hay preguntas. Jenny. Todo bien, yo miré los videos y no me pareció complicado. Igual está eso de refuerzo para seguir practicando. Entonces, los primeros 6 incisos de la tarea ya deben estar resueltos, ¿verdad? Esos primeros 6 incisos ya deben de estar resueltos. Bien, vamos entonces a regla de la cadena. Si y igual a f de u es una función de u y g de x es igual a u, una función de x, entonces podemos escribir la función y como f de g de x. A eso se le llama composición de funciones. ¿Recuerdan ese tema de método 2? Composición de funciones, que representa y como una función de x, denominada la función composición de f y g. Permítame, voy a admitir a estos jóvenes. Anilis Roberto. Entonces, ¿cómo se denota esa composición de funciones? F y ese círculo en medio de la función se lee composición o compuesta G. F compuesto de G o F composición G de X. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Terminemos de darle lectura a esta parte. Las derivadas de las funciones compuestas pueden calcularse mediante el siguiente teorema, que es el que se conoce como regla de la cadena. Se dará una demostración al final de la sección. Esa demostración puede opcional al que la quiera leer, ¿verdad? Bien, teorema 1 entonces, sobre regla de la cadena. Prestemos bastante atención a esto. Prestemos atención a esto. Si y es una función de u y u es una función de x, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Repito, la derivada de la función y con respecto a x, recuérdense que y es una función con posición. Entonces, va a ser igual a la derivada de y con respecto a la variable u por la derivada de u con respecto a la variable x. La regla de la cadena representa lo que es probablemente lo más útil de todas las herramientas de diferenciación. Por eso les dije que este tema era bastante importante, que leyeran bastante el fin de semana. Como pronto se hará evidente, ¿verdad? Es un recurso que se utiliza con frecuencia al manejar el cálculo diferencial
y el lector deberá dominar su aplicación tan pronto sea posible. Cuando lo usamos al derivar una función complicada, es necesario reconocer que la función dada puede escribirse como la composición de dos funciones más simples. Los siguientes ejemplos nos darán, vamos a ver, nos ilustrarán. Por ejemplo, aquí, esta es una composición de funciones, ¿ven? Esto que está acá, ¿ven? Porque si nosotros tuviésemos una función normal, una polinómica, es como que tuviésemos aquí piensen en una variable x, todo esto fuese un x a la 5, entonces sería una función de potencia. Así, ¿ven? Voy a escribirlo. Por sí sola, yo sé que y igual a x a la 5, esto es una función. Pero en lugar de x aquí, hay otra función. ¿Qué función es? Es la función x al cuadrado más 1. Miren, y igual a x al cuadrado más 1 elevado a la 5. Entonces, a esto se le conoce como composición de funciones. Por ejemplo, esta función todos la conocen, ¿cierto? La función y igual a la raíz cuadrada de x, ¿sí? Ahora, una composición de funciones utilizando esa raíz cuadrada sería, por ejemplo, y igual a la raíz cuadrada de x al cubo más 2x cuadrado más x más 1, así. Ya esto es una composición de funciones. Ay, disculpe que estoy escribiendo de costado ahí. Voy borrando eso. Y acá nos explican lo que les acabo de mencionar. ¿eh? Entonces, y es igual a u a la 5, ¿eh? Donde u es igual a x al cuadrado más 1. Ahora, veamos aquí. Hagamos lo mismo aquí. Si ahora yo trato de trabajar, esto es para el ejercicio que nos están dando aquí, ¿ve? De x al cuadrado más 1 elevado a la 5. Pero si yo ahora digo y igual a la raíz cuadrada de x al cubo más x, así. ¿Cómo se expresaría en términos de u esto? ¿A qué sería igual? ¿Cómo se expresaría? Decimos que lo que está en el argumento es u. Entonces yo tendría y igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De u. Entonces, así, esta flecha en matemática la leemos entonces. ¿Quién sería u? X a la 3. Ajá, x a la 3 más x, ¿ve? Eso sería u. Eso es lo que hay que identificar. Por ejemplo, otro ejercicio para visualizar eso, ¿cuál sería? Acá, voy a acordarme de este. Por ejemplo, y igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 6. ¿Quién sería u? Todo el argumento. Entonces sería y igual al logaritmo natural de u, esto. Entonces, u es igual a x al cuadrado más 6. Voy a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, si tenemos y igual a la exponencial a e a la x al cuadrado más 20, eso yo lo podría escribir como y igual a e a la u. ¿Y quién sería u? U sería x al cuadrado más 20. ¿Qué otra función, composición de funciones puedo recordar acá? Ya está en la exponencial, logarítmica, en la racional es similar a esta. Avancemos con el ejercicio entonces. Entonces, todos ya saben cuál, si esta es la función, lo que acabo de marcar en azul, si esa es la función, todos ya saben cuál es la derivada de y, ¿verdad? ¿Cuál sería la derivada de y con respecto a u? Con respecto a u. Sería 5u a la 4. ¿Y cuál sería la derivada de u con respecto a x? La derivada de u con respecto a x simplemente sería 2x, ¿ve? Y de ahí solo se plantea, miren, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Y eso es igual, miren, a 5u a la 4, que es esto que nos dio primero, por la derivada de u con respecto a x, la derivada de u con respecto a x, que es 2x, ¿ve? Luego hay que saber quién es u, lo sustituyen y ya sabemos que u es igual a x al cuadrado más 1
y solo sustituimos 5 por x al cuadrado más 1 elevado a la 4 por 2x. ¿Qué es esto? Realizan el producto 2x por 5, eso es 10x, y así nos termina quedando 10x por x al cuadrado más 1 elevado a la 4. Si y es igual a f de u, otra manera de escribir la regla de la cadena es, espero que le estén tomando nota de todo esto, es la derivada de y con respecto a x va a ser igual f' de u, o sea, la derivada de f con respecto a u, por la derivada de u con respecto a x. Y una forma de generalizar eso es esto, ¿eh? Si y es igual a u de x elevado a la n para la regla de potencia, miren, si y es igual a u de x a la una función u elevado a la n, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a n, baja el n a multiplicar, por u a la n menos 1, y eso multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Ese teorema lo voy a aplicar yo ahorita, ¿eh? Vamos a ver, no quiero avanzar sin hacer eso. Vamos a buscar solo ejercicios que tengan la regla de potencia. Aquí en la regla de la cadena. Voy a poner esto por aquí. Aquí está. Hagamos el 3. 9. Ah, la instrucción no la copiamos. Bien, dice lo siguiente. Calcule las derivadas de las siguientes funciones con respecto a la variable independiente respectiva. La variable independiente aquí es x, aquí la variable independiente es t, aquí la variable independiente es x y aquí la variable independiente es y. Bien, vamos a hacer primero el ejercicio. Hagámoslo. El 7, el 1, perdón. Vamos a ver, dice el ejercicio 1 que y es igual a 3x más 5 elevado a la 7. Según el teorema aquí, ¿quién sería u de x? 3x más 5. Perfecto. ¿Y quién sería n? 7. 7. Entonces sería la derivada de y con respecto a x va a ser igual. N dice, ¿quién es n? 7, miren, 7 por u elevado a la n menos 1. ¿Quién es u? 3x más 7 elevado a la n menos 1, 7 menos 1, que sería 6. Por la Licenciado, derivada, más 5 sería, ¿cierto? 3x más 5. ay, más 7 coloqué, va. Mire el 7 allá. Más 5 sería aquí, correcto. Elevado a la 6. Por la derivada de u con respecto a x. ¿Quién es u? La derivada de u. 3x más 5. Por la derivada de 3x más 5, así es. Entonces nos quedaría 7 por 3x más 5 elevado a la 6. ¿Y cuánto es la derivada de 3x más 5? ¿Cuánto es la derivada de 3x más 5? 3x. No. 3. 3. La derivada de 3x es 3 y la derivada de 5 es 0. Entonces ahora solo multiplicamos 3 por 7, 21, ¿ah? Sí. Por 3x más 5 elevado a la 6. Y ahí está, miren, esa sería la derivada. Véanlo, vean el teorema
y me dice si tienen alguna duda. Tómense un minuto, vean bien si se aplicó correctamente y si tienen una duda me preguntan. ¿No hay preguntas? Hagamos el 3. Ahora dice que U es la variable dependiente y X es la variable independiente. Entonces, si U es igual a 2X al cuadrado más 1 a la 3 medios. Entonces, la derivada de la función U con respecto a la variable X, vamos a utilizar otro color para. Ahora sí. La derivada de la función U con respecto a la variable independiente X, ¿a qué va a ser igual? Ayúdenme ustedes, díganme qué sería igual. 3 medios 3 medios. que multiplica 2x al cuadrado, ¿verdad? Más 1. Uh-huh. ¿A la cuánto levo? Sería derivada No, pero sobre falta el exponente aquí, falta lo del exponente. 1 medio, 3 medios menos 1, ¿cuánto es? 1 medio, Medio. Por la derivada con respecto a X de quién? 2x al cuadrado más 1. Cuadrado más 1, así es. Entonces, seguimos, 3 medios por 2x al cuadrado más 1 a la 1 medio. Y la derivada de 2x al cuadrado más 1, ¿cuánto es? 2. 4x. 4x, ¿verdad? Ujú. 4x, ¿ves? 4x, está elevado al cuadrado acá. 4x. Entonces, este 4x lo multiplicamos por el 3 medios. 3 medios por 4, eso es 6, ¿verdad? Hagan la multiplicación ustedes ahí en la calculadora. 3 medios por 4 es 6. 3 medios por 4. Entonces 6. Entonces quedaría 6x. Acá estoy multiplicando 3 medios por 4x. Por 6x por 2x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Y esa es la respuesta final. Voy haciendo el número 2. Ahora dice que dice que y es igual a la raíz cuadrada de 5 menos 2t. Pero eso yo sé que lo puedo escribir como y igual a ¿cuánto? Escríbanlo en la forma exponencial. ¿Cómo sería esto? Elevado a la ¿cuánto sería esto? Cuadrado. No, es la raíz cuadrada, sí. Pero ¿a la cuánto sería elevado esto? al cubo. No. Vamos, ¿alguien más? Menos A 1. 1 medio, Lick. A la 1 medio, correcto. A la 1 medio. A la 1 medio. Entonces, ahora sí. La derivada de la función y con respecto a la variable t, miren, va a ser igual a, de nuevo, vas a multiplicar el exponente 1 medio por 5 menos 2t elevado a la 1 medio menos 1. Y 1 medio menos 1 es menos 1 medio, menos 1 medio. Por la derivada con respecto a t, ¿de cuánto? De 5 menos 2t. Así ve. De 5 menos 2t.
¿Pregunta con lo que hemos hecho hasta ahorita? Bueno, ahora sí. Entonces solo quedaría la derivada de y con respecto a t va a ser igual a 1/2 por 5 menos 2t elevado a la menos 1/2. ¿Y cuánto es la derivada de 5 menos 2t? -2 sería. Menos 2, así es. Ahora multipliquen menos 2 por 1/2, ¿cuánto da? Menos 2 por 1/2. Menos Menos 1. 1. Menos 1. Entonces, ¿qué haría? Menos 1 por 5 menos 2t elevado a la menos 1/2. Y acá espero que quepa el espacio, aquí. Entonces, la respuesta final sería menos 1 sobre la raíz cuadrada de 5 menos 2t. Esa es la respuesta final. Lee, yo tengo Ajá. una duda. Dígame. ¿Por qué es 1/2 al quitar la raíz cuadrada? ¿Cómo? Esto, de aquí a Sí, aquí. sí, sí. Esa es la En ley parte de no los, entendí. ley de los exponentes. Si usted tiene raíz cuadrada de a, eso es igual a la 1/2. Si usted tiene raíz cúbica de a, eso es igual a la 1/3. Si usted tiene raíz cuarta de a, eso es igual a la 1/4. Ah, ahora sí, ahora sí. Gracias, Lee. Bueno, ahí está. Otra pregunta, Lick. Ese menos Ajá. 2, Lick, no me fijé de dónde salió ese menos 2. Aquí ya en la penúltima. Aquí, aquí. Correcto, eso. Aquí de la derivada de 5 menos 2t. La derivada de 5 es 0. Y la derivada de menos 2t es menos 2. Aquí le está diciendo que va a derivar con respecto a t esto que está dentro de del paréntesis. Es lo que está aquí marcado en azul, miren. Aquí arriba, no sé si mira que estoy encerrando con el lápiz. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Todo claro, Lee. Bien. Esto es regla de la cadena. Ahora vamos a buscar funciones un poquito más complicadas que lo que sigue y mezclándolo con regla del producto y regla del cociente, ¿verdad? Eso es lo que sigue. Vamos a regresar al texto allá. Voy borrando eso, no sé si le tomaron captura. ¿Qué faltó aquí de compartir? Bueno, aquí en tasas relacionadas, que eso es derivar, utilidad marginal. Y ahí están resueltos algunos. Esta parte nos falta. Dice, si y es igual a f del interior, el interior es una función, ¿ves? Lo que está dentro de la función f. Si y es igual a f de interior, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de f del interior por la derivada del interior con respecto a la variable x. ¿Ves? Ahora, para la regla de potencia, que fue la que vimos ahorita, si y es igual al interior elevado a la n, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual al n, miren, pasa a multiplicar, ¿ve? Por el interior elevado a la n menos 1. Y eso multiplicado por la derivada del interior con respecto a x. Vamos a hacer una sencillita ahorita. Ustedes lo van a ir haciendo. Por ejemplo, y igual a x al cubo más x elevado a la 20. ¿Cuál sería entonces la derivada de y con respecto a x? Díctenmelo. Todos participen.
Sería 20 20 por X a la 3 más X. A la 19. a la 19 Por ajá, derivada del interior, dice ahí. ujú. Con Derivada del respecto a X. 3x a la 2. Primero la planteémosla, la derivada con respecto a x de x al cubo más x. No sé qué. Entonces volvemos a copiar 20 por x al cubo más x elevado a la 19. Ahora sí, ¿cuál es la derivada de x al cubo más x? 3X al Tres. cuadrado. Más 1. Más 1, así es. Mm. Entonces la respuesta final sería 20 por 3x al cuadrado más 1 por x al cubo más x elevado a la 19. Miren. Pregunta con lo que hicimos ahorita. Voy borrando porque va a hacer otro. Hasta Ahí ahí que lo pasó a enfrente Sí, porque es de menor. menor exponente. Ajá, ok, listo. Perfecto. Voy borrando. Otro. Y igual a x al cuadrado más x elevado a la 10. La derivada de y con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Sería 10 por X al cuadrado más X. Más 9. A la 9. Ajá. Por la derivada con respecto a x, X al cuadrado más X. y la derivada de x al cuadrado más x, ¿cuánto es? 2X. 2X más X. Más 1. Más 1. La respuesta final quedaría 10 por 2x más 1 por x al cuadrado más x a la 9. Así sería. Tómale captura de pantalla. Ahora aquí ya está mezclado. Vamos a ver el 6. Creo que lo podrían hacer. Simplemente tienen que trabajar con la ley de exponente antes de empezar a derivar. Por ejemplo, Ahí el 11, el 11. Hagamos el 11. Cristian también seleccionó el 11. Miren el 11. El 11 hay que encontrar la derivada de y con respecto a la variable t. Entonces, pero esta función y se puede reescribir como t al cuadrado más t a la menos 2, todo elevado a la 5. Ley de los exponentes, acá apliqué nada más. No he derivado. Voy a derivar. La derivada de y con respecto a t va a ser igual a 5, baja el exponente a multiplicar, aquí está la regla, por t al cuadrado más t a la menos 2 elevado a la 5 menos 1. Y 5 menos 1 es 4. Por la derivada con respecto a t de t a la 2 más t a la menos 2. Por lo tanto, eso sería igual a 5 por t a la 2 más t a la menos 2 elevado a la 4. Y la derivada de t al cuadrado, ¿cuánto es? 2T. 2t. ¿Y la derivada de t a la menos 2? Negativo 2. Negativo 2T. Negativo 2t elevado a la 2T ¿cuánto? elevado a la 1. Menos No, 1. no. ¿Aquí más? negativo 3. A la negativo 3, así es.
Se le suma el exponente. Se le resta menos 2, Ujú. menos 1, eso le da menos 3. Ah, Por los ok. dos, ¿verdad? Sí. Entonces ahora lo toca ordenarlo. Todo esto quedaría 5 por 2t menos 2 sobre t a la 3, así, por t al cuadrado más 1 sobre t a la 2 elevado a la 4. Esa sería la respuesta final. Ese es impar. Pueden revisar en el libro. En el libro hay solucionario allí. Pueden revisar y ahí van. Esa debería ser la respuesta. Esa debería ser la respuesta. Revisen el ejercicio. Ese t al cuadrado más 1 sobre t al cuadrado elevado a la 4 solo lo reescribió. ¿A dónde? No, el de la respuesta. Ajá. Este es este. Sí, es que acá está t elevado a la menos 2. Aquí lo escribí como 1 sobre t a la 2. Ajá. Bueno, gracias, Lick. Bueno. Estamos en la lección 12.2, ¿verdad? ¿Qué ejercicio es el 11? Ahí lo revisan. Pregunta con lo que hemos hecho hasta el momento. Voy borrando. Miren el 17, ¿qué harían ustedes para empezar? Imagínense que les aparece ese ejercicio. ¿Qué harían ustedes? Quitarle la raíz primero. ¿Cómo? Eliminar la raíz primero y Sí, escribir esas raíces ahora en forma de exponente. Entonces quedaría x al cuadrado más 1 elevado aquí a la 1 medio. Y aquí sería x al cuadrado más 1 elevado a la 1 tercio, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿verdad que tienen la misma base? ¿Cuál es la base de este exponente? X al cuadrado más 1. ¿Cuál es la base de este exponente? X al cuadrado más 1. Cuando ustedes tenían a a la m entre a a la n, ¿a qué era igual eso? A más A a la M más N. A la m menos Más. n. Perdón, sin más N. Así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo escribiría esto yo aquí? X a Sería la 2 más X a 1 la 2 más 1, a la 1. 1 medio menos 1 tercio. Así es. ¿Alguien que me ayude con la calculadora? Un sexto, ¿cuánto da? 1 medio menos 1 tercio. 1/6.
Bueno, entonces quedaría x al cuadrado más 1 a la 1/6. Y ahora sí, la derivada de f con respecto a la variable x va a ser igual a 1/6 por x al cuadrado más 1 elevado a la 1/6 menos 1. ¿Cuánto es 1/6 menos 1? Menos 5/6, ¿verdad? Sí, Por la derivada con respecto a x de x al cuadrado más 1, miren. Entonces sería igual a 1/6 por x al cuadrado más 1 a la menos 5/6 por la derivada de x al cuadrado más 1. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado más 1? 2x. 2x. Entonces quedaría, ojo aquí, quedaría 2x sobre 6 por x al cuadrado más 1 elevado a la 5/6. Y el negativo de 5/6, como está abajo, pasa Aquí está en el positivo. numerador, correcto. Si usted tiene a, eso se puede escribir, si usted tiene a la menos 1, perdón, a la menos 1, eso se puede escribir como 1 sobre a. Eso sucedió acá, está negativo, lo envía hacia abajo, al denominador pasa positivo. Y eso sería igual a 2x sobre 6 por la raíz sexta de x al cuadrado más 1 elevado a la 5. Y esa es la respuesta final. Ahí podemos simplificar. 2 tiene mitad y el 6 tiene mitad. Entonces sería x sobre 3 por la raíz sexta de x al cuadrado más 1, perdón, elevado a la 5. Así. Lick, eh, Lick, Ajá. ¿de dónde salió el 6? Disculpe que no entendí aparte. ¿Cuál El sería? último. ¿Aquí o aquí? No, el otro. El que está, el que puso primero en el. Este. No, el otro. Este. No, ¿O no? donde dice 6 por x al cuadrado más 1, el de aquí. Aquí. Ese, sí. Es un sexto. Acá está un sexto multiplicando, miren. Ah, ok. Es de aquí. Recuérdense que esto es 1 sobre 6. Lo voy a escribir de otra manera para que identifique mejor. Esto es un sexto. 1 sobre 6, así. 1 sobre 6. Multiplicado por x al cuadrado más 1 elevado a la menos 5/6. Como envié esto al denominador, entonces pasa a multiplicar con el 6. ¿Sí? Ah, ok. Aquí estaba negativo el exponente, acaba, al enviarlo al denominador pasa positivo. Y acá simplemente expresé el exponente fraccionario, lo expresé como raíz. Okay. Aquí hay un 5/6, entonces puedo pasar raíz sexta de x al cuadrado a la 5. Si usted tiene, así, voy a recordar esto. Si usted tiene a la m sobre n, eso va a ser igual a la raíz enésima de a la m. Y esa es regla de la cadena. Entonces practiquen con el resto de ejercicios, por favor, y mañana pregunta, ¿verdad? Jóvenes, según las normas académicas, el día de mañana toca la entrega de exámenes. No se van a entregar mañana, se van a entregar el día viernes a la hora de la clase, esa hora voy a dedicarme a subir las notas, porque ya la mayoría está revisado. Y el día sábado, ¿verdad?
Entonces, para que tenga la incógnita de los resultados del examen 1, el día viernes, a partir de las 7 de la noche, van a empezar a aparecer las notas de los primeros estudiantes. Y a más tardar el día sábado tienen que estar todas subidas. Bien, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Listo, buenas noches, Lee. Buenas noches, Lee. Buenas noches a todos.